Hola, ¿qué tal? ¿Te han elaborado mal un informe de tasación y no sabes cómo reclamar? ¿A quién tienes que acudir? ¿Cuáles son los errores que se han cometido en ese informe de tasación para tú poderlos reclamar? Quédate, que este es tu vídeo. Te informo de todo ello y te informo de los errores que cometemos los tasadores a la hora de elaborar informes de tasación. Primero de todo, mi nombre es Juan Sastre. Me dedico hace más de 6 años a la elaboración y al dictamen de informes periciales de tasación inmobiliaria. Soy perito judicial tasador. Realizo tasaciones tanto en procedimientos judiciales como extrajudiciales. Entonces, sé de lo que hablo, porque yo he cometido y seguramente cometeré esos errores que han hecho que tu tasación esté mal hecha y esté mal elaborada. Entonces, en este vídeo te intento desarrollar todos esos errores que cometemos o hemos cometido los tasadores para que tú puedas saber identificarlos y sobre todo puedas después llevar a cabo una reclamación de ese informe que tú consideras que está mal elaborado. Primero de todo, ¿cuándo recibimos o cuándo nos han elaborado un informe de tasación que está mal hecho? Bueno, como norma general, relacionamos la elaboración de un informe de tasación con una tasación inmobiliaria, ¿vale? Pero sí que es cierto que además de inmuebles, pues también los tasadores elaboramos informes de tasación de vehículos, de muebles, de contenido, pero este vídeo va encaminado a la reclamación de informes de tasación que están mal ejecutados a través de una tasación inmobiliaria, de una valoración inmobiliaria. Bien, lo primero que tienes que hacer, si tú consideras que el informe no está bien elaborado o el valor obtenido a través de ese informe no es el correcto, lo primero que tienes que hacer es reclamar. ¿A quién? Al tasador. Bien, al tasador o a la sociedad de tasación que te haya elaborado ese informe de tasación. Tú, en base al conocimiento que puedas tener y en base a la documentación que te aporta tanto el tasador como la sociedad de tasación, poder determinar dónde pueden estar esos errores que hacen que la tasación seguramente esté por debajo del valor que tú esperabas. Entonces, ¿reclamas a quién? Al tasador y a la sociedad de tasación. ¿Cuándo tenemos que reclamar o en qué situaciones consideramos que reclamamos porque nos consideramos perjudicados de la elaboración de ese informe? Normalmente, como te he dicho anteriormente, estoy yo especializado en la valoración de herencias y divorcios, en procesos de herencias y en procesos de separaciones y divorcios, pero sí que es cierto que aparte y además de esos procesos, encontramos tasaciones mal elaboradas, sobre todo tasaciones hipotecarias, que se presentan como garantía hipotecaria a la hora de solicitar una hipoteca al banco. Con independencia del motivo y el objeto de la tasación, debemos reclamar, ya sea para la hipoteca, para una herencia, para un divorcio, para una compraventa, para una expropiación, cualquier motivo, cualquier objeto pericial del que hayamos solicitado la elaboración de un informe, evidentemente tenemos la capacidad para poder reclamar esa elaboración, ese informe que está mal ejecutado, mal elaborado. ¿Qué es lo que se busca a la hora de elaborar un informe de tasación? Bueno, el principal motivo por el cual se elabora ese informe de tasación es para conocer el valor de mercado, el valor por el cual ese bien se podría vender a un tercero. Entonces, nosotros disponemos de ese inmueble, ya sea en una herencia, en un divorcio, o queremos adquirir ese inmueble a un tercero, o sea, solicitar una hipoteca, y para poder solicitar en esos 3 procesos necesitamos la elaboración de un informe pericial. ¿Qué pasa? Que si ese informe pericial no está elaborado correctamente o alguno de los parámetros, alguno de los ítems que nosotros tenemos en cuenta a la hora de valorar un informe, a la hora de valorar un inmueble, no está correcto, corremos el riesgo de salir perjudicados, de que la compraventa del inmueble se realice por un valor que no está considerado el correcto, que no nos concedan la hipoteca. Como compradores podemos perder la cantidad entregada en el contrato de arras en concepto de adelanto o de reserva de ese inmueble, y ya no hablamos si estamos hablando en un procedimiento donde exista conflicto entre las partes, es decir, en una herencia, en un divorcio, donde la necesidad imperiosa
de tener ese valor, de obtener el valor objetivo del inmueble, la rigurosidad que necesitan ese tipo de procedimientos, hacen que cometer un error en el informe de tasación y en la valoración del inmueble pueda perjudicar a alguna de las partes y pueda beneficiar a otra. Entonces, es sumamente importante conocer cuáles son los errores que se cometen en una tasación, tanto a nivel técnico, a nivel del tasador, a evitar que en un futuro podamos cometer esos errores, como a nivel cliente, en tu caso, poder reclamar, saber reclamar y decir, esta persona, este tasador, ha cometido el error en este parámetro o en este otro, o no ha tenido en cuenta una serie de características del inmueble que pueden hacer que su valor suba o baje. Si te quedas un segundito, aparte de compartir un vídeo donde te hablo de la tasación baja y por qué se consideran que hay tasaciones bajas, te daré una serie de consejos, una serie de tips donde puedes poder determinar el informe que te han hecho donde puede tener el error. Seguimos. ¿Qué errores cometemos los tasadores a la hora de elaborar informes de tasación? Digo y hablo en plural porque yo soy el primero que los cometo y los he cometido y seguramente los seguiré cometiendo porque somos humanos y cometemos errores. Primero, principal, es comprobar la superficie del inmueble. Es decir, no podemos valorar un inmueble fiándonos de la superficie que nos ofrezca el catastro o que nos ofrezca la nota simple. Tenemos que comprobar, si no con un metro o con un comprobador, hacer una serie de comprobaciones, aunque sean visuales, para determinar que ese inmueble, por ejemplo, si en catastro nos marca que tiene 90 metros construidos, comprobar que sea así. Porque lo que no puedes hacer es fiarte de lo que diga la nota simple o lo que diga el catastro. Tenemos que comprobar. Ese es uno de los primeros errores que cometemos los tasadores. Nos fiamos de la información que recabamos a través de la información que podamos obtener del inmueble. ¿Qué información? ¿Cómo la obtenemos? A través del catastro o a través de la nota simple. Otro error que cometemos los tasadores es la elección de muestras o testigos. El 95% de las tasaciones que se realizan o la elaboración de informes que se realizan, informes de tasación, van siempre elaborados en base al método de comparación. ¿Cómo se basa ese método? ¿En qué se basa? En la comparación de inmuebles lo más parecidos posibles al tuyo, a la vivienda objeto que tenemos que tasar, la tenemos que comparar con otros inmuebles de similares características, tanto en ubicación como en características intrínsecas del inmueble. Es decir, no puedo comparar una vivienda a piso con un chalet, o no puedo comparar una vivienda a piso que tenga 120 metros con otra que disponga de una superficie de 60. Estamos faltando a la verdad si lo hacemos así. Principal motivo, comparar, uno de los principales motivos por los cuales cometemos y cometeremos errores los tasadores es el realizar comparación de inmuebles de diferentes características e ubicaciones. En relación a eso, no es lo mismo tener el mismo inmueble en un barrio que en otro barrio de tu misma ciudad. Seguramente el valor del mismo pues va a variar. Siendo el mismo inmueble, con las mismas características, con la misma superficie, las mismas habitaciones y los mismos servicios que pueda presentar ese inmueble. Pero si situamos ese inmueble en un lugar u en otro de tu barrio, de tu población, seguramente el valor del mismo pues va a variar. El entorno que tenga ese inmueble le da más o menos valor. Otro aspecto a tener en cuenta, y eso ya es más, lo achaco más al olvido, ¿vale? A la falta de atención que podamos tener los tasadores. En el hecho de decir, pues, el inmueble que vamos a adquirir o que vamos a valorar, pues disponga o no de elementos anejos. ¿Qué es un elemento anejo? Un trastero en la terraza, en la azotea de la edificación, un trastero en los bajos, un garaje, todo ese tipo de elementos, el uso privativo de una terraza, ¿vale? Aunque no sea, la terraza no sea propiamente, no estén escrituras de ese inmueble, pero consideramos o hay situaciones en las que encontramos inmuebles en bloques colectivos de viviendas que están situados, por ejemplo, en la primera planta y parte de ese inmueble tiene un acceso a una terraza que es comunitaria
pero es de uso privativo para el dueño o el propietario de ese inmueble. A ese uso privativo hay que darle un valor. Ese inmueble tendrá más valor que otro inmueble que está en la misma finca, pero situado en la tercera planta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un uso privado, un uso privativo de esa terraza que es comunitaria, pero que solo puede utilizar el propietario de ese inmueble. A esa terraza hay que darle un valor. Más que a la terraza, al uso que se le da a esa terraza. El que disponga el propietario de ese inmueble tendrá unos servicios, unas características que los demás propietarios de la misma edificación no tienen. Entonces hay que valorar eso también. Por último, el valorar y tener en cuenta también el hecho de que una vivienda piso disponga de una terraza. No es lo mismo un piso que tenga un balcón o una terracita pequeña de 10, 12, 15 metros cuadrados a un piso que tenga una terraza de 100 metros cuadrados. El uso y las características y la habitabilidad de ese inmueble cambia en relación si tenemos o no, disponemos o no de una terraza con la que poder disponer, ¿vale? El disfrutarla por las noches en verano o el poder poner una serie de plantas, o sea, es un elemento el tener una terraza o no que hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar el informe de tasación. Dependiendo de la superficie de la terraza, habrá que valorarla de una manera u otra. Hay veces que la terraza se computan al 50% del valor del inmueble, hay otras veces que se tiene que valorar el inmueble propio por un lado y la terraza por otro. Evidentemente el valorar una terraza no se podrá valorar por comparación, como te he dicho anteriormente, que podríamos valorar un piso, pero sí podemos darle un valor pues por construcción, el coste que costaría reedificar esa terraza. Pero está claro que al ser elementos distintos, elementos constructivos distintos, no es lo mismo un piso, un metro cuadrado de piso que un metro cuadrado de terraza, pero los dos, el conjunto de los dos, hacen que el valor del inmueble en su conjunto tengamos que tener un valor real del inmueble total en su conjunto. Entonces, ese tipo de características también hay que tenerla en cuenta y muchas veces los tasadores nos olvidamos por un lado, el uso de las terrazas y por el otro lado, si tenemos o no, disponemos o no de ese inmueble de una terraza, el valorarla correctamente. Bueno, ya por último, esta vez sí, decirte y comentarte, te dejo aquí arriba el enlace de uno de mis vídeos que más repercusión o que más visitas suelen tener en mi canal. Es el vídeo que hace referencia a una tasación baja, los motivos por los cuales una tasación es baja y las consecuencias que tiene para el comprador de la vivienda, para alguna de las partes en una herencia, en un divorcio, en las consecuencias que tiene que el tasador haya elaborado un informe por debajo del valor de mercado, del valor real que tendría ese inmueble. Repito, consulta otra vez el vídeo que te he dicho, que te dejo el enlace de aquí arriba, porque seguramente voy a resolver muchas de las dudas que tienes. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si estás conforme, si te ha gustado mi manera de explicar lo que he explicado y cómo lo he explicado, te agradecería, si tienes alguna duda al respecto, que dejes un comentario en los bajos de la caja de escritura de aquí abajo, que le des a me gusta al vídeo y si consideras que puedo ayudarte y que doy información de valor, no dudes en suscribirte al canal y formar parte de la comunidad que estamos creando y generando y que poco a poco va creciendo cada vez más. Repito, si tienes alguna duda, házmela llegar a la caja de comentarios que resuelvo y contesto dudas casi a diario en cuanto a la valoración de bienes, ya sea inmuebles o cualquier otro tipo de bien. Un saludo y hasta pronto.